Prepárate para una historia emocionante y cautivadora, el viaje de un bebé arrancado de los brazos de su madre, solo para, 50 años después, desenterrar un oscuro y doloroso secreto que fue enterrado con el tiempo. Este es un relato de pérdida, de sufrimiento profundo, pero también de revelaciones inesperadas que cambiarán para siempre el destino de aquellos que se atrevan a enfrentar las sombras del pasado. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Carlos Pizarro fue uno de los muchos bebés entregados en adopción en un refugio chileno en la década de 1970. Con solo 6 semanas de vida, fue separado de su madre biológica, arrancado de su primer hogar antes de siquiera tener recuerdos para conservar. No conoció esta parte de su historia hasta mucho después, pero lo que siempre supo es que sus padres adoptivos, Aurora y James Pizarro, lo amaban profundamente y hicieron todo lo posible para que se sintiera especial y amado desde el momento en que llegó a sus vidas. Aurora y James eran una pareja de clase media, residentes en Santiago, que, tras años intentando tener hijos sin éxito, decidieron que la adopción era el camino para formar la familia con la que tanto soñaban. Habían pasado por momentos de dolor y frustración, pero cuando adoptaron a Carlos, experimentaron un amor genuino que nunca habían sentido antes. Su presencia completaba sus vidas de una manera que nunca podrían haber imaginado. Carlos trajo consigo una alegría vibrante, una luz que iluminó todos los rincones de la casa y disipó cualquier sombra de tristeza que pudiera haber existido. Desde muy pequeño, Carlos demostró ser un niño feliz y bien adaptado. Aurora y James se esforzaban para asegurar que nada le faltara, desde las necesidades más básicas hasta las mejores oportunidades educativas. Creció rodeado de amor, donde cada día era una nueva oportunidad para descubrir el mundo a su alrededor. La casa de los Pizarro, aunque modesta, era un lugar de calor y cariño. James, un contador dedicado, trabajaba para proporcionar una vida cómoda a la familia, mientras Aurora, profesora por vocación, se dedicaba a educar y nutrir a Carlos con todo el amor y cuidado que una madre podría ofrecer. La infancia de Carlos estuvo marcada por momentos de pura felicidad. Le encantaba pasar las tardes jugando al fútbol con los amigos en el parque local, donde corría libremente, su risa resonando en el aire, y pasaba horas en su habitación dibujando y pintando, expresando su creatividad sin límites. Aurora, siempre atenta a las inclinaciones artísticas de su hijo, lo alentaba a explorar sus talentos, mientras James, con su manera firme y amorosa, le enseñaba la importancia de ser honesto, trabajador y respetuoso. La casa de los Pizarro era un lugar donde el amor desbordaba, donde cada pared parecía resonar con risas, y donde Carlos se sentía seguro y amado todos los días. Cuando Carlos cumplió 6 años, Aurora y James sintieron que era el momento adecuado para contarles sobre su adopción. Desde el principio, decidieron que la verdad sería una parte fundamental de la relación con su hijo. Sabían que esa revelación necesitaría ser hecha con mucho cuidado y amor, para que Carlos entendiera que ser adoptado no disminuía en nada el amor que sentían por él. Así, planearon el momento con cariño, preocupados por cómo reaccionaría, pero confiando en que el amor y la seguridad que siempre le ofrecieron lo ayudarían a comprender y aceptar su historia. Era una tarde tranquila de domingo, y la familia Pizarro estaba en el patio, disfrutando del suave sol que calentaba el final del día. Carlos, con sus coches de carrera esparcidos por el césped, estaba inmerso en sus juegos, mientras Aurora y James se miraban entre sí, sintiendo que aquel era el momento adecuado para compartir la verdad. Aurora, con un tono suave y amoroso en la voz, llamó al hijo a su lado, mientras James, con la mano reconfortante en el hombro del niño, se preparaba para iniciar la conversación que cambiaría para siempre la percepción de Carlos sobre sí mismo. Carlos levantó los ojos del rompecabezas en el que estaba concentrado, intrigado y un poco aprensivo. Nunca había visto a sus padres con ese semblante tan serio y cariñoso al mismo tiempo. Algo dentro de él, tal vez una intuición infantil, hizo que prestara aún más atención. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó, sus grandes ojos marrones reflejando una curiosidad inocente, pero también una cautela que aún no entendía completamente. Ames se acercó un poco más, sentándose al lado de su hijo,
eligiendo cuidadosamente cada palabra antes de hablar. «Sabes, hijo», comenzó, «cuando naciste, papá y mamá no podían tener un bebé por sí mismos». Las palabras de James fueron dichas con una delicadeza que solo un padre amoroso podría tener. Continuó, explicando que deseaban mucho tener un hijo, alguien a quien amar y cuidar, alguien que completara la familia que tanto soñaban formar. Carlos escuchaba atentamente, sus ojos moviéndose entre su padre y su madre, tratando de juntar las piezas de una historia que estaba a punto de ser revelada. Aurora, con una sonrisa tierna, intentó transmitir a su hijo toda la seguridad y el amor que necesitaba en ese momento. Y entonces, un día, continuó, recibimos la noticia más maravillosa del mundo. Había un bebé, un niñito muy especial, que necesitaba una familia para amarlo y cuidarlo. Y ese niñito eras tú, Carlos. Las palabras flotaron en el aire por un momento, mientras Carlos las procesaba. Frunció el ceño, sintiendo que algo muy importante estaba siendo dicho. «Entonces, ¿ustedes me adoptaron?», preguntó, su voz cargada de una curiosidad que, aunque infantil, ya era profunda. James sonrió, aliviado y orgulloso al mismo tiempo. «Sí, hijo», respondió, «te adoptamos. Y fue el día más feliz de nuestras vidas. Desde el momento en que te vimos, supimos que eras nuestro hijo, aquel que esperábamos por tanto tiempo. Tú eres nuestra alegría, Carlos». Aurora, emocionada, completó las palabras de su esposo, «Te amamos tanto, Carlos. Y queremos que siempre sepas que, aunque no creciste dentro de mí, creciste dentro de nuestros corazones. Desde el primer momento en que te sostuvimos, te convertiste en nuestro hijo, y eso nunca va a cambiar». Carlos permaneció en silencio por algunos momentos, absorbiendo las palabras de sus padres. Miró el rompecabezas inacabado frente a él, como si estuviera intentando colocar las piezas de su propia vida en su lugar. Finalmente, sonrió, una sonrisa que alivió el corazón de Aurora y James. «Entonces soy especial», dijo, repitiendo las palabras que sus padres siempre le decían. Aurora y James rieron, aliviados y emocionados. «Sí, eres muy especial», respondió James, abrazando a su hijo. «Muy especial de verdad», completó Aurora, envolviendo a ambos en un abrazo apretado. Desde ese día, Carlos supo que era adoptado, pero esa revelación no hizo que se sintiera menos amado o menos parte de la familia Pizarro. Al contrario, creció aún más seguro en el amor de sus padres, sabiendo que había sido elegido, que lo querían en sus vidas, y que eso lo hacía aún más especial. Con el paso de los años, el vínculo entre Carlos y sus padres solo se fortaleció, y siempre supo que podía contar con ellos en todo momento, en cada etapa de su vida. Sin embargo, las semillas de la curiosidad sobre su origen biológico se plantaron ese día en el patio, y, aunque permanecieron dormidas durante muchos años, un día despertarían. Los años pasaron, y Carlos continuó creciendo en un ambiente seguro y amoroso. Aurora y James siempre lo apoyaron en cada decisión, desde los estudios hasta las pasiones que desarrolló a lo largo de su vida. Nunca le faltó nada, y Carlos siempre supo que podía contar con ellos en todo momento. Se convirtió en un joven determinado, con un futuro brillante por delante, pero la necesidad de entender sus raíces y descubrir más sobre su verdadera origen eventualmente comenzaría a surgir, llevándolo a un viaje que aún no sabía que tendría que enfrentar. Por el momento, Carlos vivía feliz, disfrutando cada momento con Aurora y James, sin saber que el futuro le reservaba respuestas que aún no sabía que necesitaba. En su corazón, llevaba el amor de sus padres adoptivos como un ancla, pero en algún lugar dentro de sí, el deseo de saber de dónde venía, de entender quién era realmente, comenzaba a formarse, preparándolo para la revelación que cambiaría su vida para siempre. Carlos Pizarro, ahora con 50 años, vivía una vida tranquila y feliz en La Serena, en Chile. Se había convertido en un arquitecto respetado, conocido por diseñar residencias que combinaban funcionalidad con una estética que valoraba la luz natural y el entorno. Carlos se casó con Elena, su novia de la universidad, y juntos construyeron una familia sólida y amorosa. Sus dos hijos, Mariana y Eduardo, ya adultos,
eran el orgullo de Carlos y Elena. Mariana, con 25 años, estaba terminando su doctorado en biología marina, mientras que Eduardo, con 22, acababa de graduarse en Derecho y comenzaba su carrera como abogado. La vida de Carlos parecía perfecta a los ojos de quienes lo conocían. Tenía una carrera exitosa, una familia que amaba profundamente, y aún guardaba cálidos recuerdos de los años felices que pasó con sus padres adoptivos, Aurora y James Pizarro. A pesar de las alegrías que el presente le brindaba, Carlos siempre mantuvo un lugar especial en su corazón para sus padres adoptivos, a quienes debía todo lo que era. Aurora y James, que lo habían criado con tanto amor, ya estaban en los últimos años de sus vidas. Aurora y James, ahora con más de 80 años, siempre fueron una pareja unida y llena de vida, incluso en la vejez. Aurora, con 84 años, era una mujer que desbordaba cariño y sabiduría, siempre con una sonrisa suave en el rostro, incluso cuando su salud comenzó a flaquear. James, con 85, era el compañero inseparable de Aurora, un hombre de pocas palabras, pero con una presencia fuerte y amorosa. Para Carlos, ellos eran la personificación de lo que significaba ser una familia. La edad, sin embargo, comenzó a pasar factura. Aurora y James, que siempre se habían apoyado mutuamente, empezaron a enfrentar juntos las limitaciones impuestas por la vejez. La salud de Aurora se deterioraba rápidamente, y comenzó a necesitar cuidados constantes. James, a pesar de sus propias dificultades, nunca dejó de estar al lado de su esposa en ningún momento, cuidándola con la misma dedicación con la que la amó durante todos los años de matrimonio. El destino, sin embargo, reservó un golpe duro para la familia Pizarro. Durante un invierno particularmente riguroso, Aurora y James contrajeron un fuerte virus. A pesar de ser internados de inmediato en el hospital, el cuadro clínico de Aurora se agravó rápidamente. Estaba muy debilitada, y el virus la atacó con una fuerza devastadora. Carlos estuvo al lado de sus padres durante toda esta prueba. Sabía que ese podría ser el momento de despedirse de su madre, pero nada podría prepararlo para el dolor de ver a Aurora tan frágil, luchando por respirar, con el cuerpo cansado y desgastado por los años. Fueron internados en la misma habitación, una decisión que Carlos tomó en conjunto con los médicos, para que pudieran estar juntos, como siempre lo estuvieron en vida. En una fría tarde, Aurora llamó a Carlos a su lado. Sus ojos, a pesar de cansados, aún brillaban con el amor incondicional que siempre dedicó a su hijo. «Mi querido, necesito verte de cerca». Su voz era débil, pero aún llevaba el cariño de una madre que siempre amó a su hijo con toda la fuerza de su corazón. Carlos se acercó, tomando la mano de su madre con cuidado. James, acostado en la cama al lado, también la miraba, con una expresión serena, pero llena de dolor por la inminente despedida. «Estoy aquí, mamá», respondió Carlos, la voz entrecortada por la emoción. Aurora sonrió suavemente, la sonrisa que siempre había calmado a Carlos en todos los momentos de su vida. «Siempre fuiste nuestro mayor regalo. Debes saber que tu padre y yo siempre te amamos más que a nada, y que estamos muy orgullosos del hombre que te has convertido», Aurora dijo, con una pausa para recuperar el aliento. «Trajiste tanta alegría a nuestras vidas». Carlos apretó la mano de su madre con más fuerza, sintiendo que las lágrimas brotaban, pero luchando para no dejarlas caer. «Soy quien soy gracias a ustedes. También los amo más que a nada», respondió Carlos, sintiendo que su corazón se rompía con la realidad de la inminente despedida. Aurora miró a James, que estaba en silencio, pero con los ojos llenos de lágrimas. La mirada que intercambiaron era de una complicidad que solo décadas de amor compartido podrían forjar. «Está bien, James. Te esperaré», dijo Aurora, con una última sonrisa para su esposo. James simplemente asintió, con una mirada profunda que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Aurora cerró los ojos, aún sosteniendo la mano de Carlos, y respiró profundamente por última vez. Carlos sintió que su mano se relajaba en la suya, y, en silencio, supo que su madre había partido. James permaneció en silencio,
pero algo dentro de él cambió en ese momento. Miró el rostro sereno de Aurora, ahora en paz, y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Aurora fue el amor de su vida, y saber que ya no estaría a su lado era un dolor insoportable. En los días que siguieron, James parecía un hombre quebrado. Aunque todavía estaba físicamente presente, Carlos sabía que el espíritu de su padre ya no estaba más allí. James sentía la ausencia de Aurora de una manera que Carlos nunca podría comprender completamente. La habitación de hospital que antes estaba llena de la amorosa presencia de Aurora ahora parecía vacía, fría, a pesar de la constante presencia de Carlos. Días después, en una mañana helada, Carlos llegó temprano al hospital para visitar a su padre. Al entrar en la habitación, encontró a James acostado en la cama, los ojos cerrados, como si estuviera en un sueño tranquilo. Pero, al acercarse, Carlos se dio cuenta de que su padre se había ido. El rostro de James estaba sereno, casi como si hubiera ido al encuentro de Aurora, finalmente libre del dolor de la separación. No había dolor en esa partida, solo un sentimiento de alivio, de saber que ahora sus padres estaban juntos nuevamente, en paz. Carlos sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que su padre ya no tenía nada que lo retuviera aquí. La partida de James no fue una sorpresa, sino un cierre inevitable de una historia de amor que había durado toda una vida. Aunque su corazón estaba pesado de luto, Carlos encontró consuelo en la idea de que sus padres estaban, finalmente, juntos nuevamente. Se arrodilló al lado de la cama, sosteniendo la mano de su padre como había sostenido la de su madre días antes. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran, no de desesperación, sino de gratitud por haber tenido padres tan amorosos, que le dieron todo lo que pudieron, incluido el ejemplo de un amor verdadero e inquebrantable. Carlos sabía que la vida seguiría adelante, y que ahora él era el guardián de los recuerdos de sus padres. Siempre vivirían en su corazón, en las historias que contaría a sus propios hijos, en las lecciones de vida que transmitiría. Aunque el dolor de la pérdida era profundo, Carlos estaba en paz, porque sabía que el amor que compartían nunca moriría. Cada recuerdo que guardaba de sus padres adoptivos, cada gesto, cada sonrisa, era un ancla que lo conectaba con ellos, un hilo invisible e irrompible que lo mantendría firme en los momentos más difíciles. Incluso en la ausencia física, Aurora y James seguirían siendo sus guías, sus voces interiores que lo orientarían a lo largo de los días venideros. En el funeral, mientras veía los ataúdes de Aurora y James siendo bajados uno al lado del otro en la tierra, Carlos sintió la solidez de su papel como el legado vivo de sus padres. Las lágrimas fluían, no solo de tristeza, sino también de una profunda gratitud por todo lo que le dieron, una vida llena de amor, valores y un sentido inquebrantable de identidad. Al lado de Elena, Mariana y Eduardo, que ofrecían su apoyo incondicional, Carlos hizo una promesa silenciosa: honraría la memoria de sus padres todos los días de su vida. Ellos habían plantado las semillas de lo que era, y ahora llevaría esas semillas hacia adelante, cultivándolas en la próxima generación. Durante las semanas que siguieron, Carlos frecuentemente se encontraba inmerso en los recuerdos de su infancia. Pasaba horas hojeando álbumes de fotos antiguos, escuchando la música que a sus padres les gustaba, y reviviendo las historias que Aurora contaba con tanto entusiasmo. Estos recuerdos no solo lo confortaban, sino que también reforzaban el vínculo indisoluble que sentía con ellos, un vínculo que trascendería el tiempo y la distancia. A pesar del dolor de la pérdida, había una paz interior en Carlos, un entendimiento profundo de que sus padres adoptivos siempre estarían con él, no solo en espíritu, sino también en cada decisión que tomara, en cada elección que hiciera, y en la forma en que amaba a su propia familia. Y así, la vida continuó, pero con la certeza de que el amor que heredó de Aurora y James viviría para siempre. El duelo por la pérdida de sus padres seguía siendo una presencia constante en la vida de Carlos Pizarro. Los recuerdos de Aurora y James llenaban sus pensamientos diariamente, trayendo tanto consuelo como nostalgia. Se encontraba revisitando mentalmente los momentos de cariño, las conversaciones en la mesa de comedor, los sabios consejos que recibía de ellos. Pero, con el tiempo, estos recuerdos comenzaron a despertar en Carlos una inquietud creciente.
Fue durante este periodo de reflexión y dolor que Carlos comenzó a sentir una necesidad apremiante de entender más sobre sus orígenes. A pesar de que sus padres adoptivos nunca ocultaron el hecho de que era adoptado, tampoco compartieron detalles sobre su madre biológica o posibles hermanos de sangre. Ahora, sin Aurora y James a su lado, Carlos sentía que era el momento de buscar esas respuestas. Una tarde silenciosa, Carlos decidió revisar las memorias de su infancia a través de los álbumes de fotos que guardaba con cariño. Las páginas de los álbumes estaban llenas de momentos felices, cumpleaños, viajes en familia, celebraciones escolares. Cada fotografía contaba una historia de amor y dedicación que Aurora y James habían construido a su alrededor. Recordaba la alegría estampada en los rostros de sus padres en cada foto, y se preguntaba cómo habría sido la vida de ellos antes de su llegada. ¿Acaso también tenían dudas, secretos, cuestiones sin resolver? Mientras hojeaba las páginas, una foto específica llamó su atención. Era una imagen antigua, amarillenta por el tiempo, mostrando a un bebé envuelto en una manta blanca, descansando en los brazos de una mujer de mirada gentil que Carlos no reconocía. Al fondo, una construcción modesta con un letrero que decía Refugio de la Esperanza. Debajo de la foto, una inscripción hecha con la cuidadosa letra de Aurora, Carlos, a los 2 meses, en San Miguel. Lo que al principio parecía solo una anotación nostálgica, ahora parecía contener la clave para desvelar su origen. San Miguel era un barrio tradicional de Santiago, conocido por sus calles arboladas y su comunidad unida. Carlos se dio cuenta de que esa foto podría ser una pista importante sobre su pasado. El nombre, Refugio de la Esperanza, resonó en su mente, despertando una curiosidad que no podía ignorar. ¿Cómo nunca había notado la importancia de esa foto antes? ¿Qué más podría estar escondido, esperando ser descubierto? Impulsado por este sentimiento, Carlos decidió buscar más información. Encendió su computadora y comenzó una simple búsqueda en Internet, escribiendo el nombre del refugio y el barrio de San Miguel. Estaba ansioso, con el corazón latiendo rápido, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo crucial. Para su sorpresa, encontró un grupo cerrado en Facebook llamado Hijos y Madres de la Esperanza. El grupo se describía como un espacio para personas que nacieron o tuvieron alguna conexión con el refugio, compartiendo historias, buscando reencuentros y ofreciendo apoyo mutuo. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Tal vez ese era el camino para descubrir más sobre sus orígenes. Dudó por un momento antes de hacer clic en el botón para unirse al grupo, pensando en las implicaciones emocionales de abrir esa puerta. ¿Y si descubría algo para lo que no estaba preparado? Pero, sin dudar por mucho tiempo, envió una solicitud para unirse al grupo, completando una breve descripción sobre sí mismo y explicando que estaba en busca de información sobre su historia de adopción. Al día siguiente, Carlos recibió una notificación de que su solicitud había sido aceptada. Junto con la aprobación, llegó un mensaje privado de una mujer llamada Rosa Martínez, que residía en Santiago. Rosa se presentaba como una historiadora aficionada dedicada a reunir y preservar las historias de las personas conectadas con el refugio. Se ofreció a ayudar a Carlos en su búsqueda, expresando empatía y comprensión por lo que estaba pasando. Su mensaje era cálido, casi familiar, como si ella ya hubiera anticipado la importancia de ese contacto para Carlos. Curioso y esperanzado, Carlos respondió al mensaje de Rosa, agradeciéndole por la acogida y expresando su deseo de descubrir más sobre su madre biológica y las circunstancias de su adopción. Sentía una mezcla de ansiedad y emoción, como si estuviera al borde de un gran descubrimiento. Ella entonces acordó hablar por videollamada al día siguiente y prometió ayudarlo en lo que fuera posible. Carlos pasó el resto del día pensando en lo que Rosa podría revelar, imaginando cómo sería el rostro de la mujer que llamaría madre. En la hora acordada, puntualmente, Carlos llamó, y cuando fue atendido, en su pantalla de la computadora apareció Rosa. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto canoso y ojos expresivos que transmitían bondad y determinación. Había una cierta calma en su presencia,
como si estuviera acostumbrada a lidiar con las emociones crudas que estas búsquedas solían traer. «Hola, Carlos. Es un placer finalmente conocerte», dijo Rosa, con un entusiasmo genuino. Había algo en su voz que transmitía seguridad, como si fuera la guía que él tanto necesitaba para atravesar el laberinto de incertidumbres en que su vida se había convertido. «El placer es mío, Rosa». «Muchas gracias por estar dispuesta a ayudarme», respondió Carlos, sintiéndose inmediatamente a gusto. No sabía qué esperar, pero la apertura de Rosa lo tranquilizó. Sentía que estaba en buenas manos. El duelo por la pérdida de sus padres seguía siendo una presencia constante en la vida de Carlos Pizarro. Los recuerdos de Aurora y James llenaban sus pensamientos diariamente, trayendo tanto consuelo como nostalgia. Se encontraba revisitando mentalmente los momentos de cariño, las conversaciones en la mesa de comedor, los sabios consejos que recibía de ellos. Pero, con el tiempo, estos recuerdos comenzaron a despertar en Carlos una inquietud creciente. Fue durante este periodo de reflexión y dolor que Carlos comenzó a sentir una necesidad apremiante de entender más sobre sus orígenes. A pesar de que sus padres adoptivos nunca ocultaron el hecho de que era adoptado, tampoco compartieron detalles sobre su madre biológica o posibles hermanos de sangre. Ahora, sin Aurora y James a su lado, Carlos sentía que era el momento de buscar esas respuestas. Una tarde silenciosa, Carlos decidió revisar las memorias de su infancia a través de los álbumes de fotos que guardaba con cariño. Las páginas de los álbumes estaban llenas de momentos felices, cumpleaños, viajes en familia, celebraciones escolares. Cada fotografía contaba una historia de amor y dedicación que Aurora y James habían construido a su alrededor. Recordaba la alegría estampada en los rostros de sus padres en cada foto, y se preguntaba cómo habría sido la vida de ellos antes de su llegada. ¿Acaso también tenían dudas, secretos, cuestiones sin resolver? Mientras hojeaba las páginas, una foto específica llamó su atención. Era una imagen antigua, amarillenta por el tiempo, mostrando a un bebé envuelto en una manta blanca, descansando en los brazos de una mujer de mirada gentil que Carlos no reconocía. Al fondo, una construcción modesta con un letrero que decía «Refugio de la Esperanza». Debajo de la foto, una inscripción hecha con la cuidadosa letra de Aurora, Carlos, a los 2 meses, en San Miguel. Lo que al principio parecía solo una anotación nostálgica, ahora parecía contener la clave para desvelar su origen. San Miguel era un barrio tradicional de Santiago, conocido por sus calles arboladas y su comunidad unida. Carlos se dio cuenta de que esa foto podría ser una pista importante sobre su pasado. El nombre, Refugio de la Esperanza, resonó en su mente, despertando una curiosidad que no podía ignorar. ¿Cómo nunca había notado la importancia de esa foto antes? ¿Qué más podría estar escondido, esperando ser descubierto? Impulsado por este sentimiento, Carlos decidió buscar más información. Encendió su computadora y comenzó una simple búsqueda en Internet, escribiendo el nombre del refugio y el barrio de San Miguel. Estaba ansioso, con el corazón latiendo rápido, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo crucial. Para su sorpresa, encontró un grupo cerrado en Facebook llamado Hijos y Madres de la Esperanza. El grupo se describía como un espacio para personas que nacieron o tuvieron alguna conexión con el refugio, compartiendo historias, buscando reencuentros y ofreciendo apoyo mutuo. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Tal vez ese era el camino para descubrir más sobre sus orígenes. Dudó por un momento antes de hacer clic en el botón para unirse al grupo, pensando en las implicaciones emocionales de abrir esa puerta. ¿Y si descubría algo para lo que no estaba preparado? Pero, sin dudar por mucho tiempo, envió una solicitud para unirse al grupo, completando una breve descripción sobre sí mismo y explicando que estaba en busca de información sobre su historia de adopción. Al día siguiente, Carlos recibió una notificación de que su solicitud había sido aceptada. Junto con la aprobación, llegó un mensaje privado de una mujer llamada Rosa Martínez, que residía en Santiago.
Rosa se presentaba como una historiadora aficionada dedicada a reunir y preservar las historias de las personas conectadas con el refugio. Se ofreció a ayudar a Carlos en su búsqueda, expresando empatía y comprensión por lo que estaba pasando. Su mensaje era cálido, casi familiar, como si ella ya hubiera anticipado la importancia de ese contacto para Carlos. Curioso y esperanzado, Carlos respondió al mensaje de Rosa, agradeciéndole por la acogida y expresando su deseo de descubrir más sobre su madre biológica y las circunstancias de su adopción. Sentía una mezcla de ansiedad y emoción, como si estuviera al borde de un gran descubrimiento. Ella entonces acordó hablar por videollamada al día siguiente y prometió ayudarlo en lo que fuera posible. Carlos pasó el resto del día pensando en lo que Rosa podría revelar, imaginando cómo sería el rostro de la mujer que llamaría madre. En la hora acordada, puntualmente, Carlos llamó, y cuando fue atendido, en su pantalla de la computadora apareció Rosa. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto canoso y ojos expresivos que transmitían bondad y determinación. Había una cierta calma en su presencia, como si estuviera acostumbrada a lidiar con las emociones crudas que estas búsquedas solían traer. «Hola, Carlos. Es un placer finalmente conocerte», dijo Rosa, con un entusiasmo genuino. Había algo en su voz que transmitía seguridad, como si fuera la guía que él tanto necesitaba para atravesar el laberinto de incertidumbres en que su vida se había convertido. «El placer es mío, Rosa». «Muchas gracias por estar dispuesta a ayudarme», respondió Carlos, sintiéndose inmediatamente a gusto. No sabía qué esperar, pero la apertura de Rosa lo tranquilizó. Sentía que estaba en buenas manos. Rosa asintió, inclinándose un poco más hacia la cámara. «Entiendo lo que estás sintiendo. Yo misma pasé por esta travesía hace algunos años y sé cómo puede ser desafiante y emocionante al mismo tiempo. ¿Por qué no me cuentas un poco más sobre lo que sabes hasta ahora?» Carlos compartió con ella todo lo que sabía, que había sido adoptado por Aurora y James cuando era un bebé, que ellos siempre fueron abiertos sobre la adopción, pero nunca entraron en detalles sobre su madre biológica o posibles hermanos. Mostró la foto que había encontrado y explicó que esa era la única pista concreta que tenía. Conforme hablaba, se daba cuenta de cuánto esa búsqueda se había vuelto esencial para él, como si la verdad sobre sus orígenes fuera la pieza que faltaba en su vida. Rosa observó la foto con atención, reconociendo de inmediato el lugar. «Sí, ese es definitivamente el refugio de la esperanza. Lo conozco bien», afirmó ella, con un toque de melancolía en la voz. Carlos se dio cuenta de que lo que diría a continuación podría cambiarlo todo. Intrigado, Carlos preguntó: «¿También tienes alguna conexión con el refugio?» Rosa sonrió suavemente antes de responder. «Sí, nací allí en 1969. Mi madre me entregó en adopción cuando tenía solo unos días de vida. Años después, logré encontrarla y hoy tenemos una relación muy cercana. Fue un camino difícil, pero lleno de aprendizajes y amor». Habló con una sinceridad que tocó a Carlos, y sintió que tal vez estaba más cerca de entender su propia historia. Carlos sintió una ola de esperanza recorrer su cuerpo. Si Rosa había logrado encontrar a su madre y reconstruir esa relación, tal vez él también podría. «¿Podrías contarme más sobre el refugio de la esperanza?» «No sé prácticamente nada sobre él». Rosa respiró hondo antes de comenzar. Ella explicó el sombrío historial del refugio. Había sido administrado por una iglesia local que, en connivencia con el clero, obligaba a madres solteras a entregar a sus bebés en adopción. Estas adopciones, a menudo, ocurrían sin el pleno consentimiento de las madres, que eran inducidas y muchas veces coaccionadas con la justificación de que no podrían criar a los hijos solas y que, así, estarían haciendo lo mejor para ellos. En esa época, la sociedad veía a las madres solteras como una vergüenza, algo que debía ocultarse. La iglesia se aprovechaba de esto, convenciendo a las jóvenes de que la adopción era su única opción. Muchas veces, las madres ni siquiera sabían cuándo sus bebés serían llevados.
Algunas solo se daban cuenta de que sus hijos habían sido arrebatados cuando ya era demasiado tarde. Carlos escuchaba todo con un nudo en la garganta. Rosa compartió algunas de las historias más impactantes que había recopilado durante su investigación. Hubo una mujer, Estela, que tuvo a su bebé recién nacido fríamente arrebatado de sus brazos, cuando aún estaba bajo el efecto de la anestesia después del parto. Despertó al día siguiente y no lo encontró más. Lo que más le dolía era que había cosido a mano una pequeña manta para el bebé, pero nunca tuvo la oportunidad de envolverlo con ella. Otra madre, Mercedes, quedó tan traumatizada que, después de ser obligada a entregar a su hija, huyó del refugio y vivió escondida durante años, con miedo de que la iglesia o las autoridades la persiguieran. Solo fue capaz de hablar sobre ello décadas después, y aún así, con un dolor indescriptible. Rosa, que también había nacido en el refugio, contó a Carlos su propia historia. Ella reveló que su madre también fue obligada a entregarla en adopción, pero años después, Rosa logró encontrarla y reconectar los lazos que habían sido brutalmente rotos. Mi madre fue una de las pocas que lograron resistir la presión, escribió Rosa. Siempre me amó, pero no tenía condiciones de criarme. Cuando nos reencontramos, me di cuenta de que lo que hizo no fue por falta de amor, sino por desesperación. La perdoné porque entendí que, incluso en esa terrible situación, hizo lo que creyó que era lo mejor para mí. Rosa se ofreció a ayudar a Carlos a rastrear a su madre biológica. Solicitaron una copia de su acta de nacimiento original al Registro Civil de Santiago. En el documento podría figurar el nombre de su madre biológica. Y con el nombre en mano, Rosa podría comenzar a buscar información en registros electorales y en otros bancos de datos en Internet para intentar localizarla. Carlos, con el corazón acelerado, sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, donde las respuestas podrían ser difíciles de encontrar y tal vez aún más difíciles de aceptar. Pero también sabía que ese era un viaje que necesitaba hacer, no solo para entender quién era, sino para saber quién podría haber sido. Mientras esperaba el acta de nacimiento, Carlos no pudo evitar preguntarse cómo sería la mujer que lo trajo al mundo. ¿Pensaba en él? ¿Se había arrepentido? ¿Estaba viva? Estas preguntas atormentaban su mente mientras intentaba prepararse para lo que vendría después. Sabía que estaba entrando en un territorio emocionalmente delicado, pero no podía ignorar la necesidad de entender sus orígenes. El pasado, que durante tanto tiempo estuvo enterrado, ahora parecía más presente que nunca, exigiendo ser desenterrado, confrontado, tal vez, finalmente comprendido. Carlos esperaba ansiosamente el regreso de Rosa. Mientras pasaban los días, intentaba concentrarse en su rutina diaria, pero la expectativa de descubrir la verdad sobre su madre biológica lo consumía. Finalmente, una tarde, el teléfono sonó. Era Rosa. Carlos, conseguí una pista sobre tu madre, dijo, con un tono de voz que mezclaba emoción y preocupación. Encontré su nombre, Cornelia Donoso. Hizo una pausa y continuó, las circunstancias que la llevaron al Refugio Esperanza son más tristes y perturbadoras de lo que imaginábamos. Carlos sintió el corazón acelerar. Sabía que este viaje no sería fácil, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Rosa comenzó a contarle a Carlos lo que había descubierto sobre Cornelia durante varios días de búsqueda e investigaciones. Gran parte de lo que descubrió fue contado por doña Francisca, una anciana que en ese momento era vecina de la familia de Cornelia. Ella contó que Cornelia tenía solo 16 años cuando quedó embarazada. En ese momento, Cornelia vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Santiago, en una familia muy pobre. Su padre era un hombre rígido y violento, mientras que su madre era sumisa, viviendo constantemente bajo el dominio del marido. La vida en casa estaba marcada por abusos emocionales y físicos, lo que hizo de Cornelia una joven retraída y desesperada por escapar de esa realidad. Cornelia comenzó a trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia rica en la ciudad, intentando juntar algo de dinero para eventualmente salir de casa. Fue allí donde conoció a un joven, hijo de los patrones,
y ambos iniciaron una relación. Cuando Cornelia descubrió que estaba embarazada, intentó esconder el embarazo el mayor tiempo posible, temiendo la reacción de su familia y de la sociedad conservadora de la época. Pero el secreto no duró mucho tiempo, continuó Rosa. La madre del joven descubrió el embarazo y, en lugar de ayudarla, decidió que Cornelia debería ser enviada al Refugio Esperanza. Querían evitar el escándalo a toda costa para no manchar el nombre de la familia. Cornelia no tuvo elección. Fue obligada a dejar el empleo y su casa, y fue llevada al refugio como una prisionera. Carlos escuchaba en silencio, el pecho apretado. La vida de su madre biológica se estaba revelando mucho más complicada y dolorosa de lo que jamás podría haber imaginado. Al llegar al refugio, Cornelia descubrió que estaba lejos de estar en un lugar de refugio. Las condiciones allí eran deplorables, y las jóvenes mujeres eran tratadas como pecadoras que necesitaban pagar por sus errores. Eran obligadas a trabajar para la iglesia y a cuidar a los niños de los demás, mientras que sus propios embarazos eran tratados con indiferencia e incluso desprecio. Rosa continuó relatando la información que había reunido. Muchas de estas mujeres, incluida Cornelia, eran forzadas a entregar a sus bebés justo después del nacimiento. No tenían derecho a nada. Carlos sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar lo que su madre biológica había pasado. No podía creer que la trataran de manera tan cruel e inhumana. Hay una cosa más, dijo Rosa, con una vacilación en la voz que hizo que Carlos se preparara para lo peor. Descubrí que Cornelia intentó escapar del refugio antes de que nacieras. Estaba decidida a no dejar que te quitaran de ella. Pero, lamentablemente, fue descubierta y llevada de vuelta. Como castigo, fue encerrada en una habitación durante días, sin comida ni agua, hasta que su salud estuvo tan debilitada que no tuvo fuerzas para resistir cuando llegó el momento del parto. Carlos sintió el estómago revolverse. La historia de su madre biológica estaba tomando proporciones que jamás imaginó. Esa mujer había sufrido de forma inimaginable, y él se preguntaba cómo alguien podría soportar tanto sufrimiento. Cornelia nunca tuvo la oportunidad de despedirse de ti, dijo Rosa suavemente. Después de que te llevaron, fue liberada del refugio, pero nunca se recuperó de lo que pasó. Regresó al pueblo, pero la vida que llevaba allí ya no tenía sentido para ella. La única persona que se compadeció de ella fue esta vecina doña Francisca, con quien desahogó y contó su historia. Y ahora viene la parte más difícil, Carlos. Carlos apenas podía hablar, pero forzó las palabras a salir. ¿Qué pasó con ella, Rosa? Rosa respiró hondo antes de continuar. Cornelia desapareció unos días después de ser liberada del refugio. No se sabe qué pasó. No pudo lidiar con el dolor de perder a su hijo. Su familia nunca denunció su desaparición, tal vez por vergüenza, tal vez por miedo. Hay registros contradictorios, pero nadie la volvió a ver. Carlos quedó en shock. Durante toda su vida, se había preguntado por qué su madre biológica lo había abandonado, pero ahora sabía que ella había luchado por él con todas sus fuerzas. No lo abandonó voluntariamente, fue obligada a hacerlo. Carlos estaba decidido a continuar la búsqueda de su madre biológica. La conversación con Rosa había despertado en él una mezcla de curiosidad y urgencia, y sabía que necesitaba más respuestas. Fue entonces cuando Rosa mencionó el nombre del padre Miguel, un antiguo sacerdote que, según ella, sabía mucho más de lo que había revelado sobre el Refugio Esperanza. Rosa le había contado a Carlos que el padre Miguel, a pesar de su vínculo con la iglesia local, no compartía lo que ocurría de sombrío en el refugio. Mencionó que el padre había sido una figura controvertida en la comunidad porque, a diferencia de muchos de sus colegas, no cerraba los ojos a las injusticias que ocurrían allí. Había rumores de que lo habían amenazado y apartado de sus funciones justamente porque sabía demasiado. Intrigado, Carlos decidió que debía encontrar al padre Miguel y escuchar lo que tenía que decir. No sabía exactamente qué esperar, pero sentía que el padre podría ser la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de su madre.
Decidido a descubrir más sobre el pasado de su madre biológica, Carlos decidió hacer un viaje a Santiago. Rosa consiguió rastrear el paradero del padre Miguel, que ahora vivía en una pequeña casa apartada en el interior, lejos de las miradas curiosas y de los recuerdos dolorosos de su pasado. Carlos viajó hasta la aldea donde el padre se había aislado, una comunidad tranquila y casi olvidada por el tiempo. La casa del padre Miguel era modesta, rodeada por un jardín bien cuidado, con una pequeña capilla anexa. Cuando Carlos llegó, fue recibido por un hombre anciano, pero de postura firme, con ojos que revelaban una vida llena de secretos y desafíos. ¿Padre Miguel?, preguntó Carlos, extendiendo la mano. Sí, soy yo, respondió el padre, estrechando la mano de Carlos con firmeza. Debes ser Carlos. Rosa me contó que vendrías. Carlos entró en la casa simple, y los dos se sentaron en una sala acogedora, decorada con reliquias religiosas y fotografías antiguas. El aire estaba cargado de una tensión palpable mientras el padre preparaba un té para ambos. Estoy aquí porque necesito saber más sobre mi madre biológica, comenzó Carlos, sin rodeos. Necesito saber qué realmente le pasó, y Rosa me dijo que usted puede ayudarme. El padre Miguel suspiró profundamente, tomando un tiempo para responder. Sabía que la conversación sería difícil y, tal vez, dolorosa. Carlos, serví en la iglesia durante muchos años, y mi vínculo con el refugio fue parte de mi trabajo pastoral. Vi muchas cosas que me incomodaron profundamente, comenzó, con voz baja y grave. Cornelia era una de las chicas que pasaron por el refugio, y puedo decirte que ella era diferente, había una fuerza en ella, un deseo de luchar contra el destino que le fue impuesto. Carlos sintió el corazón apretarse al escuchar el nombre de su madre mencionado de manera tan personal. Imaginó a esa joven asustada, pero decidida, y una nueva ola de respeto por ella lo envolvió. ¿Qué quiere decir con diferente?, preguntó Carlos, ansioso. Cornelia no aceptó su destino pasivamente, explicó el padre, los ojos distantes, como si reviviera los acontecimientos de décadas atrás. Intentó escapar, intentó salvar al niño que llevaba. Pero el sistema era implacable, y fue rápidamente capturada y castigada de manera cruel. Carlos sintió una mezcla de ira y tristeza al escuchar esto. No podía imaginar la desesperación que su madre había sentido en ese momento. ¿Qué pasó después?, preguntó Carlos, con la voz cargada de tensión. El padre Miguel vaciló antes de responder, claramente incómodo con lo que estaba a punto de revelar. Cornelia no fue la única en desaparecer misteriosamente, dijo finalmente. Hubo otras chicas que, después de dar a luz, no aceptaron el triste final que tuvieron. No aceptaron ser separadas de sus hijos y simplemente desaparecieron. En ese momento, intenté investigar, intenté descubrir lo que estaba sucediendo, pero me bloquearon a cada paso. Cuando comencé a hacer demasiadas preguntas, me amenazaron. Me dijeron que, si quería seguir vivo, debía dejar las cosas como estaban y olvidar lo que había visto. Carlos estaba en silencio, absorbiendo las palabras del padre, sintiendo la gravedad de lo que se estaba revelando. «Padre, ¿sabe lo que le pasó a mi madre?», preguntó Carlos, la voz apenas un susurro. «Hijo, lo que te voy a contar ahora me perturba desde hace largas décadas, y no hay un solo día en que no me culpe por no haber hecho algo para terminar con esto, incluso si eso significaba mi final. Pero fui cobarde, y sé que pagaré por mi omisión», dijo el padre, los ojos llenos de remordimiento. Carlos sintió el peso de las palabras del padre, y el silencio que siguió parecía sofocante. «Cornelia», continuó el padre Miguel, con voz temblorosa. «Fue una de las chicas que no aceptaron su destino. No aceptó ser separada de su hijo e hizo lo posible por resistir. Pero, al final, fue llevada a un lugar del que pocos salieron. Un lugar que era temido y susurrado por la comunidad. La Casa de las Sombras, como pasó a ser conocida». Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral.
El nombre, Casa de las Sombras, evocaba imágenes sombrías en su mente, y sabía que estaba a punto de descubrir algo aún más perturbador. El padre Miguel hizo una pausa, tratando de reunir fuerzas para continuar. La mención de la Casa de las Sombras había hecho que sus manos temblaran ligeramente, y Carlos lo notó. ¿Qué es esa Casa de las Sombras?, preguntó Carlos, con la voz llena de aprensión. La Casa de las Sombras era, el padre paró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Era un lugar donde las chicas que se negaban a seguir el camino que les era impuesto eran llevadas. No era una casa común, Carlos. Era una prisión. Las chicas que desaparecían después del nacimiento de sus hijos eran llevadas allí. Muchas veces, aquellas que intentaban escapar o resistirse a la separación de sus bebés eran enviadas a esa casa. Allí, se las obligaba a someterse, y algunas nunca más fueron vistas. Carlos sintió el estómago revolverse. La idea de que su madre pudiera haber sido una de esas chicas lo dejaba nauseabundo. ¿Y qué pasó con esas chicas, padre?, preguntó Carlos, con la voz quebrada. Nadie sabe con certeza, pero los rumores, el padre vaciló, como si las palabras fueran dolorosas de decir. Los rumores son de que algunas fueron vendidas. Otras, que no podían tener más hijos, fueron llevadas a casas nocturnas. La Casa de las Sombras era un lugar triste, un lugar donde la esperanza moría. Intenté investigar, pero cuando comencé a acercarme a la verdad, fui amenazado, apartado, y me di cuenta de que estaba solo. No había nadie que quisiera involucrarse. La gente tenía miedo, y con razón. Carlos sintió la ira crecer dentro de sí. La imagen de su madre, Cornelia, siendo llevada a un lugar tan terrible, luchando desesperadamente para no ser separada de su hijo, era insoportable. ¿Dónde está esa casa?, preguntó Carlos, con la voz firme. El padre Miguel miró a Carlos, viendo la determinación en sus ojos. Sabía que no podría impedir que el joven siguiera adelante, pero temía por lo que Carlos podría encontrar. La Casa de las Sombras está en la periferia de la ciudad, en una área que hoy está prácticamente abandonada. La gente evita hablar de ella, pero aquellos que saben de su existencia aún la temen. Yo no puedo impedir que vayas allí, pero, por favor, ten cuidado. Ese lugar lleva mucha pena y sufrimiento, y puede que no estés preparado para lo que vas a encontrar. Carlos asintió, agradeciendo al padre por su sinceridad. Sabía que no tenía otra opción. Necesitaba descubrir qué le había sucedido a su madre, incluso si eso significaba enfrentar a los fantasmas del pasado. Gracias, padre, dijo Carlos, levantándose. Tendré cuidado, pero necesito saber la verdad. El padre Miguel solo movió la cabeza en señal de comprensión. Ve con Dios, hijo mío, dijo, haciendo la señal de la cruz mientras Carlos se alejaba. Mientras Carlos salía de la casa del padre, una sensación de inquietud lo dominaba. La idea de que su madre había pasado por algo tan horrible lo dejaba asqueado y decidido a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Carlos no podía dejar de pensar en la Casa de las Sombras. Sabía que tenía que ir allí, tenía que ver con sus propios ojos el lugar donde tantas chicas fueron llevadas contra su voluntad. Sentía que la clave para desentrañar el misterio de la desaparición de su madre estaba escondida en ese lugar sombrío. Después de escuchar las perturbadoras revelaciones del padre Miguel, Carlos buscó a Rosa para continuar la búsqueda de la verdad. Ella ya estaba familiarizada con los alrededores de Santiago, y consciente de lo que ese viaje podría significar para Carlos, decidió acompañar a su amigo hasta la misteriosa Casa de las Sombras. El nombre en sí evocaba un aura de misterio y terror, y Carlos sentía que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Miguel, el viejo padre, estaba concentrado mientras conducía, el rostro serio reflejando la tensión en el aire. La conversación que tuvo con Carlos aún lo perturbaba profundamente. Conocía la oscuridad que envolvía ese lugar, aunque quería ayudar,
temía las consecuencias de lo que podrían encontrar. El camino que conducía a la casa era sinuoso y estaba rodeado de árboles altos y densos, que bloqueaban la luz del sol. El lugar parecía aislado del resto del mundo, como si la propia naturaleza quisiera esconderlo de las miradas curiosas. La atmósfera era pesada, casi opresiva, y el silencio solo era roto por el sonido de las hojas secas bajo los neumáticos del coche. Cuando finalmente llegaron, la visión que tuvieron fue desoladora. La casa estaba en ruinas, las paredes cubiertas de musgo y las ventanas rotas, dándole un aspecto espeluznante. Era como si el propio tiempo hubiera decidido abandonar ese lugar. La decadencia estaba por todas partes, desde las tablas de madera podridas hasta el techo inclinado y a punto de colapsar. El viento silbaba a través de las grietas, creando un lamento inquietante que hacía estremecer a Carlos. «Es aquí», dijo Rosa, con la voz baja, como si temiera despertar a los fantasmas del pasado. Sus ojos estaban fijos en la estructura frente a ellos, una mezcla de fascinación y terror estampada en su rostro. «Vamos a entrar», respondió Carlos, tratando de ocultar el nerviosismo que sentía. Estaba decidido a seguir adelante, pero no podía ignorar la sensación de malestar que crecía dentro de él. Cada paso que daba hacia la puerta parecía pesado, como si el suelo quisiera retenerlo, impidiéndole avanzar. El interior de la casa era aún más sombrío que el exterior. El suelo de madera crujía bajo sus pies, y la poca luz que entraba por las ventanas rotas creaba sombras en las paredes, que parecían bailar a medida que caminaban. El olor a moho y decadencia estaba por todas partes, y el aire era pesado, casi sofocante. Era como si el propio edificio estuviera respirando de manera lenta y agonizante, una entidad viva, pero al borde de la muerte. «Parece que estamos entrando en un mausoleo», murmuró Rosa, mientras miraba a su alrededor. Había una tristeza palpable en el ambiente, como si las paredes llevaran el peso de innumerables historias de dolor y sufrimiento. Cada objeto, cada detalle, parecía impregnado con las sombrías memorias de las vidas que pasaron por allí. Comenzaron a explorar las habitaciones, intentando encontrar cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre lo que sucedió allí. En una de las habitaciones, encontraron una estantería llena de documentos antiguos, la mayoría de ellos cubiertos de polvo y deteriorados por el tiempo. Carlos comenzó a revisarlos, pero muchos eran ilegibles, las palabras descoloridas y las páginas rasgadas. La desesperación lo invadía con cada hoja destruida, como si cada pedazo de papel perdido fuera una parte de la verdad que nunca podría recuperarse. «Rosa, mira esto», llamó Carlos, mientras sacaba un documento de una pila. Era una lista de nombres, la mayoría de ellos femeninos, con edades al lado de cada nombre. Al lado de algunos, había una cruz negra, y al lado de otros, la palabra trasladada. El significado de esos símbolos era perturbador. ¿Qué podía significar una cruz al lado de un nombre? ¿Una vida perdida? ¿Una persona borrada de la existencia? ¿Qué significa esta cruz?, preguntó Rosa, tratando de descifrar el documento. Su voz estaba cargada de inquietud, y no podía apartar la sensación de que cada nombre en esa lista representaba una historia trágica que había sido silenciada. «No lo sé, pero parece que estas chicas fueron marcadas por algún motivo», respondió Carlos, sintiendo un escalofrío. Trataba de apartar los pensamientos más oscuros, pero la angustia crecía en su pecho. Las preguntas sin respuesta pesaban sobre él como una piedra. Cada nombre en esa lista era un misterio por resolver, una vida envuelta en tinieblas. Continuaron la búsqueda, y en una de las habitaciones del fondo, Rosa encontró algo que llamó su atención. Era un viejo diario, con la tapa rasgada y muchas páginas faltantes. Lo abrió cuidadosamente, las páginas estaban frágiles y muchas palabras estaban borrosas, pero logró leer algunos pasajes. El diario parecía un grito desesperado, un intento de alguien por dejar un testimonio para el futuro. «Carlos, escucha esto», dijo Rosa, mientras leía en voz alta una de las pocas páginas legibles. «Fuimos vendidas como mercancía. Nuestras familias nos entregaron para librarse de la vergüenza.
Los hombres poderosos que vienen aquí nos tratan como si no fuéramos nada. Estamos atrapadas, sin esperanza de escapar. Rezo para que algún día alguien descubra lo que nos sucedió. Las palabras sonaban como una maldición, y la voz de Rosa temblaba mientras leía. Era un testimonio aterrador de la crueldad que esas jóvenes habían enfrentado. Carlos sintió el estómago revolverse al escuchar esas palabras. La confirmación de que las chicas eran tratadas de manera tan cruel, de que sus vidas eran intercambiadas por favores y dinero, lo dejaba asqueado. La indignación ardía en su pecho como un fuego incontrolable. ¿Cómo alguien podía tratar a otro ser humano de esa manera? ¿Cómo podían justificar tanta crueldad? Esto es horrible, murmuró, sintiendo una ira creciente dentro de sí. Mi madre. ¿Cornelia también fue víctima de esto? La idea de que su propia madre pudiera haber sido una de esas víctimas hacía que su corazón se encogiera. Rosa cerró el diario, sus ojos llenos de tristeza. Comprendía lo que Carlos estaba pasando, pero sabía que las respuestas que buscaba podrían ser aún más dolorosas. Las cicatrices dejadas por ese lugar nunca desaparecerían por completo, y cuanto más cavaran, más sombrías podrían volverse las revelaciones. No lo sabemos todavía, Carlos, pero todo apunta a algo muy oscuro. Tenemos que descubrir quiénes eran esos hombres poderosos. Son la clave para entender lo que realmente sucedió aquí. La voz de Rosa era firme, pero había una tristeza subyacente, una conciencia de que la verdad podría ser más oscura de lo que cualquiera de ellos estaba preparado para enfrentar. Mientras se preparaban para salir, algo en la pared del fondo llamó la atención de Rosa. Era un retrato antiguo, parcialmente cubierto por polvo. Se acercó y, al limpiarlo, reveló una imagen perturbadora, una pareja bien vestida, rodeada por 4 niños pequeños, todos frente a una gran hacienda. Al fondo, varios empleados estaban alineados, como si fueran parte del escenario. La expresión en los rostros de las personas en el retrato era enigmática, casi desprovista de emoción, como si posaran para una foto que marcaría su existencia, pero no transmitiera nada de sus verdaderas vidas. Mira esto, dijo Rosa, mostrando a Carlos. Mira el nombre de la hacienda aquí en la esquina. Su voz estaba baja, casi un susurro, como si no quisiera que las palabras cobraran vida. Carlos leyó el nombre en voz alta, Hacienda Larraín. Miró a Rosa, intrigado. El nombre resonaba en su mente, como si ya lo hubiera escuchado antes, pero no podía recordar exactamente dónde. Larraín, ya escuché ese nombre antes. ¿No es una de las familias más antiguas y poderosas de la región? Sintió un escalofrío mientras el recuerdo vago del nombre volvía a su mente. Algo en eso parecía mal, y el presentimiento de que estaban jugando con algo mucho más grande de lo que imaginaban comenzó a apoderarse de él. Exactamente, respondió Rosa. La familia Larraín siempre tuvo mucha influencia, tanto en la ciudad como en la iglesia. Si están involucrados en esto, entonces lo que estamos investigando es mucho más grande de lo que imaginábamos. Las palabras de ella cayeron pesadas en el aire, como una sentencia. La revelación de que una familia tan poderosa podría estar detrás de tanto sufrimiento hacía que el estómago de Carlos se revolviera. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La idea de que su madre pudiera haber sido víctima de algo orquestado por personas tan poderosas lo dejaba aún más decidido a descubrir la verdad. Sabía que a partir de ese momento, nada más sería igual. La búsqueda de la verdad no sería solo sobre su pasado, sino sobre exponer las atrocidades que se habían cometido. Necesitamos investigar esta hacienda, dijo, decidido. Necesitamos saber qué tiene que ver la familia Larraín con todo esto. Sentía que se estaban acercando al núcleo de la verdad, y no se detendría por nada hasta llegar al fondo de esa historia. Rosa asintió, pero su mirada reflejaba preocupación. Pero tenemos que ser cuidadosos, Carlos. Si realmente están involucrados, no les gustará saber que nos estamos metiendo en sus secretos. Sabía que estaban entrando en un territorio peligroso,
donde cualquier paso en falso podría tener graves consecuencias. Pero también sabía que la verdad necesitaba ser revelada, sin importar el riesgo. Carlos sabía que Rosa tenía razón, pero el miedo a represalias no era suficiente para detenerlo. Necesitaba saber qué sucedió con su madre, necesitaba descubrir la verdad, sin importar el riesgo. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante, y sabía que no podría detenerse hasta que la verdad estuviera finalmente frente a sus ojos. Mientras dejaban la casa de las sombras, la determinación de Carlos solo aumentaba. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero estaba dispuesto a ir hasta el final. El nombre Larraín ahora estaba grabado en su mente, y haría todo lo posible para descubrir lo que esa familia poderosa le hizo a su madre y a las otras chicas. La oscuridad de ese lugar ya no sería un secreto oculto en las sombras, traería la luz de la verdad, sin importar lo que fuera necesario para ello. *** Capítulo 8. El silencio de las sombras ***. Carlos y Rosa condujeron por un largo camino de tierra hasta la hacienda Larraín, una propiedad tan imponente como siniestra. A medida que se acercaban, podían ver las vastas plantaciones a lo lejos, con interminables filas de árboles frutales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era grande, con su estructura colonial aún impresionante, pero algo en la atmósfera del lugar causaba incomodidad. Carlos sintió una extraña ansiedad, como si estuviera entrando en un territorio desconocido y peligroso. Rosa, a su lado, también parecía tensa, pero trataba de disimular el nerviosismo con conversaciones tranquilizadoras. Mantengámonos enfocados. Somos periodistas y estamos aquí para hacer un trabajo, no lo olvides, susurró Rosa mientras el coche se detenía frente a la entrada principal. Tan pronto como salieron del coche, fueron recibidos por Ignacio, el capataz, un hombre robusto de piel curtida por el sol y ojos pequeños y penetrantes. Era el tipo de persona que inspiraba respeto por su simple presencia. Ignacio no parecía muy entusiasmado con su presencia, pero mantuvo una postura cordial. «Deben ser los periodistas de Santiago, ¿verdad?», preguntó Ignacio, con una voz grave y arrastrada. «Así es», respondió Rosa, con una sonrisa educada. «Estamos aquí para escribir sobre la historia de las familias tradicionales de la región, y la familia Larraín, por supuesto, es una parte importante de esa historia». Ignacio asintió, pero sus ojos observaban cada movimiento de ellos, como si estuviera buscando cualquier señal de falsedad. «Muy bien, pueden entrar. Les mostraré la hacienda», dijo, haciendo un gesto para que lo siguieran. Al entrar en la casa, fueron inmediatamente recibidos por un grupo de mujeres ancianas, todas vestidas de manera simple, con largos delantales blancos. Trabajaban en silencio, arreglando la casa, cuidando de la limpieza y la organización. El ambiente estaba impecablemente limpio, pero la atmósfera era pesada, casi sofocante. Carlos observó a las mujeres con atención. Algunas eran ancianas, ya con cabellos grises y facciones marcadas por el tiempo. Otras, un poco más jóvenes, aún mostraban señales de vigor, pero todas tenían algo en común, una postura sumisa y una expresión distante, como si estuvieran atrapadas en sus propias mentes, cumpliendo sus tareas mecánicamente. Era como si hubieran estado allí durante décadas, aprisionadas por una carga invisible. Ignacio comenzó a guiar a Carlos y Rosa por los pasillos de la hacienda, mostrando los salones, las habitaciones y las áreas comunes. Contaba historias sobre la familia Larraín, pero sus palabras sonaban vacías, como si estuviera repitiendo una narrativa ensayada. Mientras hablaba, Carlos y Rosa intercambiaban miradas, dándose cuenta de que algo andaba mal. Las mujeres continuaban con sus tareas, evitando cualquier contacto visual con los visitantes, como si estuvieran entrenadas para ignorar la presencia de extraños. «¿Quiénes son estas señoras?», preguntó Carlos, en un tono casual, tratando de disimular su verdadera intención. «Son empleadas antiguas de la hacienda. Muchas de ellas están aquí desde que eran jóvenes. Son leales a la familia Larraín y cuidan de todo por aquí», respondió Ignacio, de manera vaga.
Carlos asintió, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que esas mujeres ocultaban algo, pero no podía presionarlas abiertamente. Continuó siguiendo a Ignacio, mientras intentaba captar la mayor cantidad de detalles posible. Llegaron a una gran cocina, donde otras mujeres estaban ocupadas preparando la cena. El olor a comida casera llenaba el aire, pero el ambiente era tenso. Rosa notó que las mujeres, al ver entrar a Ignacio, se volvían aún más reservadas, como si su presencia las oprimiera. Esta es la cocina principal. Es donde preparamos todas las comidas para la familia Larraín y los trabajadores de la hacienda, explicó Ignacio, con un tono de voz indiferente. Carlos miró a su alrededor y vio a una señora anciana, de manos temblorosas, revolviendo una gran olla en la estufa. Parecía mayor que las demás, con el rostro arrugado y el cabello completamente blanco. Había algo en la expresión de ella que llamó la atención de Carlos, una tristeza profunda que parecía estar incrustada en cada movimiento. Ignacio los condujo a la siguiente habitación, pero Carlos se quedó parado por un momento, observando a la señora anciana. Parecía tan frágil, pero al mismo tiempo, había una fuerza oculta detrás de ese semblante cansado. Quería preguntarle algo, pero Ignacio, impaciente, lo llamó para continuar el recorrido. El recorrido por la hacienda estaba casi por terminar. Carlos y Rosa habían visto lo que necesitaban y sabían que, si había algo oculto allí, sería difícil encontrarlo sin levantar sospechas. Estaban a punto de salir cuando Carlos decidió intentar un enfoque más directo. Había algo en la atmósfera de ese lugar que lo inquietaba, como si la verdad estuviera al alcance de su mano, pero oculta tras una cortina de miedo y sumisión. Regresaron a la cocina, donde algunas de las mujeres mayores aún trabajaban. Carlos se acercó a la señora anciana que había notado antes. Ahora estaba organizando algunas tazas en una bandeja, sus movimientos eran lentos y calculados. «Disculpe, señora», dijo Carlos en un tono bajo, para no llamar la atención de Ignacio, que conversaba con Rosa al otro lado de la cocina. La señora levantó los ojos lentamente, sus movimientos eran vacilantes. Carlos se dio cuenta de que estaba nerviosa, pero intentaba mantener la compostura. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó ella, con una voz débil y ronca. «Estoy escribiendo un artículo sobre las familias tradicionales de Santiago, y me preguntaba si sabría algo sobre adopciones de bebés que ocurrieron hace muchos años. Específicamente, estoy buscando información sobre un bebé que fue arrebatado de una madre muy joven, hace unos 50 años. Su apellido era Donoso», dijo Carlos, intentando parecer casual, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Por un momento, el silencio se apoderó del ambiente. Carlos notó un ligero temblor en las manos de la señora. Antes de que pudiera responder, se escuchó un sonido fuerte y estridente de vasos rompiéndose en el suelo. Carlos se giró rápidamente y vio a una mujer al fondo de la cocina, con una bandeja caída a sus pies y fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Estaba parada, congelada, con los ojos muy abiertos y la expresión de choque estampada en su rostro. Carlos no podía creer lo que veía. A pesar de aparentar ser mucho mayor, algo en esos ojos le parecía increíblemente familiar. La mujer que lo atendía se volvió hacia la otra, y su rostro se contrajo en irritación mezclada con preocupación. «¿Qué te pasó, Cornelia?», preguntó la anciana, su voz cargada de reproche. «Por favor, limpia este desorden antes de que el patrón lo vea». Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía apartar la vista de esa mujer llamada Cornelia, cuya expresión de shock y dolor estaba estampada en cada línea de su rostro. Estaba petrificada, los ojos fijos en Carlos, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Mamá?», susurró Carlos, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Cornelia dio un paso en falso hacia atrás, casi tropezando con los fragmentos de vidrio. Sus manos temblaban violentamente, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Parecía estar en total shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo.
Las palabras de Carlos resonaban en su mente, mientras miraba a ese hombre que no veía desde el momento en que fue cruelmente separada de él. Ignacio, dándose cuenta de la conmoción, corrió a intervenir. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, su voz llena de autoridad. Miró a Cornelia con rabia, pero Carlos se interpuso entre ellos antes de que Ignacio pudiera hacer algo más. «No la toques», gritó Carlos, su rostro rojo de ira y desesperación. Ignacio quedó momentáneamente sorprendido por la explosión de Carlos, pero rápidamente se recompuso, intentando agarrar el brazo de Cornelia para llevarla de allí. Sin embargo, Rosa, que observaba todo con ojos atentos, rápidamente se acercó y puso la mano en el hombro de Ignacio. «Creo que deberías alejarte de ella ahora», dijo Rosa, su voz baja, pero llena de una autoridad que él no esperaba. Ignacio vaciló, pero la mirada decidida de Rosa y la postura defensiva de Carlos lo hicieron retroceder. Carlos se volvió hacia Cornelia, el corazón apretado al verla tan frágil y asustada. Sabía, sin lugar a dudas, que esa era su madre. La mujer que había buscado durante tanto tiempo, que sufrió y desapareció bajo las circunstancias más crueles. Extendió la mano, tratando de ofrecer consuelo. «Mamá, soy yo, Carlos, tu hijo», dijo, la voz quebrada por la emoción. «Vine para encontrarte». Cornelia aún temblaba, pero la voz de Carlos parecía romper algo dentro de ella. Lo miró, los ojos aún muy abiertos, pero ahora llenos de una mezcla de miedo, esperanza y amor reprimido durante décadas. «Mi hijo, mi bebé», susurró ella, las palabras saliendo como un lamento de dolor y añoranza. Cornelia dio un paso adelante, pero parecía vacilante, como si no creyera que eso era real. Carlos avanzó y la envolvió en un abrazo fuerte, sintiendo la fragilidad de ella, pero también la fuerza de una madre que nunca dejó de amar a su hijo, incluso con todo lo que sufrió. Cornelia se derrumbó en los brazos de Carlos, el cuerpo sacudiéndose con los sollozos que guardó durante tanto tiempo. Carlos, también llorando, la sostuvo con fuerza, prometiéndose a sí mismo que nunca más la dejaría sola. «Todo está bien ahora, mamá. Estoy aquí. Te encontré, vamos a salir de aquí, vamos a un lugar seguro», dijo, tratando de calmarla. Rosa, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, sabía que ese era el momento que Carlos había esperado toda su vida. Se acercó a Ignacio, que aún estaba atónito, y lo apartó discretamente para que madre e hijo pudieran tener el momento que merecían. Ignacio, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control, habló, como intento de retomar la autoridad. «No pueden simplemente llevársela. Ella pertenece a esta hacienda», dijo, pero su voz sonaba más débil ahora. Rosa, firme, lo enfrentó una vez más. «Cornelia no es propiedad de nadie. Y te sugiero que nos dejes ir antes de que esta historia termine saliéndose de control». Ignacio sabía que había perdido, pero era evidente que tenía miedo de las posibles consecuencias. Asintió a regañadientes. Y dio un paso atrás, permitiendo que Carlos y Cornelia pasaran. Mientras caminaban por el pasillo hacia la salida, Cornelia comenzó a murmurar cosas incoherentes, fragmentos de recuerdos dolorosos que volvían a la superficie. Cornelia parecía haber envejecido aún más en los últimos minutos, como si el recuerdo de todo lo que había pasado estuviera pesando sobre sus hombros. Cuando llegaron a la salida, Ignacio intentó una vez más intervenir. «No puede simplemente irse. Cornelia pertenece a esta hacienda», insistió, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. Carlos se volvió, enfrentando a Ignacio con una mirada firme. «Mi madre no pertenece a nadie. Ella es libre ahora, y la llevaré a donde quiera ir». Ignacio vaciló por un momento, y entonces, como si finalmente entendiera que la lucha estaba perdida, dio un paso atrás. Carlos y Rosa ayudaron a Cornelia a subir al coche. Estaba visiblemente alterada. Mientras conducían de regreso a Santiago, Cornelia comenzó a hablar, de manera vacilante, sobre su vida en la hacienda.
Contó cómo fue llevada allí cuando aún era muy joven, cómo fue obligada a trabajar como niñera, cuidando a los hijos de la familia Larraín, pero nunca recibiendo la libertad que le habían prometido. A lo largo de los años, intentó escapar varias veces, pero cada intento resultaba en severos castigos, hasta que se rindió. Pensé que nunca más vería el mundo fuera de esas paredes, dijo Cornelia, con la voz temblorosa. Pero ahora eres libre, mamá. Y te ayudaremos a empezar de nuevo, respondió Carlos, sintiendo un dolor profundo al escuchar los relatos de su madre. Cuando llegaron a Santiago, Carlos se despidió de Rosa y siguió con Cornelia hacia La Serena. Elena, su esposa, que ya había sido informada de la situación, preparó todo para recibirla. Cornelia estaba visiblemente incómoda con la amabilidad y la libertad que le ofrecían, como si no supiera cómo actuar en un ambiente donde no era una prisionera. Los primeros días fueron desafiantes. Cornelia tenía dificultades para adaptarse a la nueva vida, mirando constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien viniera a buscarla de vuelta. Carlos y Elena la rodearon de amor y paciencia, ayudándola a entender que ahora estaba segura, y que nadie la llevaría de nuevo. Con el paso del tiempo, y con la ayuda de la terapia y el apoyo incondicional de su nueva familia, Cornelia comenzó a recuperarse. Comenzó a participar más activamente en la vida de la familia, acercándose especialmente a los nietos, Mariana y Eduardo. Ellos la acogieron con cariño y la ayudaron a redescubrir pequeños placeres que había olvidado, como caminar en el parque, leer un buen libro, o simplemente sentir el sol en el rostro. Meses pasaron, y Cornelia, aunque aún marcada por las cicatrices del pasado, comenzó a florecer en su nueva vida. Ella y Carlos comenzaron a tener largas conversaciones sobre el pasado, sobre lo que podría haber sido, pero, más importante, sobre lo que aún podría ser. Cornelia redescubrió su voz, su identidad, y finalmente, comenzó a creer que merecía ser feliz. Carlos, por su parte, sentía una profunda satisfacción al ver a su madre biológica recuperarse. El viaje para encontrarla fue difícil, pero el resultado superaba cualquier expectativa. Finalmente, había logrado reunir las piezas de su pasado y dar a su madre la oportunidad de vivir una vida digna, rodeada de amor y seguridad. Rosa, que acompañó toda la travesía, mantuvo el contacto con Carlos y Cornelia. También continuó su trabajo como historiadora, ayudando a otras personas a encontrar a sus seres queridos y a revelar las verdades ocultas durante tanto tiempo. En una tarde soleada, Carlos, Cornelia, Elena, Mariana y Eduardo estaban sentados juntos en el jardín, compartiendo risas e historias. Cornelia, que solía ser tan retraída, ahora sonreía con más frecuencia, su expresión antes cargada de dolor y sufrimiento, ahora suavizada por el amor y la paz que finalmente encontró. Nunca pensé que podría ser tan feliz, dijo Cornelia, mientras sostenía la mano de Carlos. Y mereces toda la felicidad del mundo, mamá, respondió Carlos, con una sonrisa cálida. La vida de Cornelia estuvo marcada por mucho sufrimiento, pero ahora, tenía la oportunidad de vivir sus últimos años rodeada de una familia que la amaba, finalmente libre de las sombras del pasado. Y para Carlos, el viaje para encontrar a su madre no solo reveló la verdad sobre su pasado, sino que también fortaleció su propia identidad y la importancia de la familia. Juntos, lograron transformar una historia de dolor y pérdida en una historia de esperanza y redención, mostrando que, incluso en las circunstancias más sombrías, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo y encontrar la felicidad. Y así, en la luz dorada de ese jardín, rodeado por las risas de sus seres queridos, Carlos se dio cuenta de que la verdadera fuerza no reside solo en enfrentar el pasado, sino en abrazarlo, comprenderlo y transformarlo. El viaje que comenzó con dolor y preguntas sin respuesta, culminó en una renovación de esperanza, mostrando que incluso las cicatrices más profundas pueden dar lugar a una belleza inesperada. Cornelia, que vivió décadas en las sombras del dolor y el arrepentimiento, encontró en su hijo no solo un reencuentro, sino una nueva oportunidad de vivir. Y Carlos, en su búsqueda incansable por la verdad, descubrió que el verdadero poder del amor reside en su capacidad para curar, perdonar, y reescribir historias que antes parecían destinadas al olvido.
El pasado pudo haber estado marcado por el sufrimiento, pero el presente y el futuro, ahora, estaban llenos de la promesa de paz, unión, y sobre todo, un amor que, a pesar de todos los desafíos, siempre triunfará. Esa es la gran lección, no importa cuán oscuros sean los capítulos de nuestra vida, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva historia, donde la luz del amor y la esperanza brilla más fuerte que cualquier sombra del pasado. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.